Bienvenido al episodio número 13 de Pasando la Cuarentena, el podcast de los cuarentenarios. Cuarentenario, un término entre el despectivo cuarentón, el infantilizante cuarentañero y el aséptico cuadragenario. Un término que si existiese, bien podría definirse como persona de 40 años de edad o poco más o menos, llevados con dignidad. Hola, soy Daniel Pérez Marcos, cuarentenario junior y hoy con complejo de Rey Melchor. Porque el capítulo de hoy es muy, pero que muy especial. No solo porque es el primero de 2022, sino porque Pasando la Cuarentena acaba de cumplir su primer año de vida. ¿Quién me iba a decir a mí en septiembre de 2020, en plena pandemia, que iba a sacar mi propio podcast en el que iba a tener unas charlas tan amistosas con viejos amigos, que iba a aprender tantas cosas de ellos, además de compartir mis propias experiencias y reflexiones en voz alta, con menos pudor del que pensaba? Mostrar las propias debilidades tiene dos ventajas. De un lado, te ayuda a aceptarlas y de paso, igual hasta le puede servir y puede ayudarle a otra persona que pase por una situación similar. En este primer episodio del nuevo año, quiero regalaros así, en formato compacto, los mejores momentos que nos han brindado los 12 cuarentenarios y cuarentenarias protagonistas de la primera temporada. 12 maravillosas personas que han abierto sus corazones, que nos han confesado sus miedos y sobre todo transmitido sus valores. Uno de esos valores lo voy a poner en práctica ahora mismo y no es otro que la gratitud, así, en mayúsculas. Así que gracias y mil veces gracias a todos los invitados que se han dejado caer por Pasando la Cuarentena. Y a ti, sí, a ti, por haber contribuido con tu escucha a hacer realidad este proyecto. Pero antes de escuchar las 12 joyas escondidas en este roscón de reyes virtual, dejadme que os cuente algunas curiosidades, una especie de ficha técnica de lo que ha sido este año de lanzamiento del podcast. 12 episodios en los que he tenido el placer de conversar con 7 invitadas y 5 invitados de 3 nacionalidades diferentes viviendo en 4 países: España, Alemania, Francia e Inglaterra, en ese orden. Cierto es que la cabra tira para el monte y que dentro de España los invitados venían en su mayoría de Elche o Barcelona y sus alrededores, con 3 invitados cada una. En cuanto a sus perfiles personales, 10 estaban casados y con hijos, y 2 eran solteros. En lo laboral, 3 personas eran ingenieros de formación, 2 periodistas y otras 2 neurocientíficas. Aunque también hemos tenido informáticos, un publicista, una maestra, un psicólogo, 2 profesores universitarios, una librera y un narrador oral. Diversidad como la vida misma. Todas estas estadísticas las incluiré en la próxima newsletter para los abonados que tengan curiosidad. Y ahora sí, aquí van los 12 momentos mágicos de 2021. En enero estrenó el podcast Inma Lara Vázquez, cofundadora del espacio Elche Coworking, quien nos enseñó a fracasar. A ver, fracasos, las cosas muchas veces no salen como salen. Tú me preguntaste el otro día, ¿cómo te presento como empresaria? Yo no me considero una empresaria, porque soy muy mala empresaria. No he sabido gestionar mis empresas de forma eficiente, ¿no? Una empresa se monta para ganar dinero. Yo ese concepto de ganar dinero era, ¿cómo voy a cobrar a la gente por ayudarle? O sea, yo para mí lo que hago con mis clientes es ayudarles. Entonces, es decir, ¿cómo les voy a cobrar? Entonces, eso a mí me ha supuesto situaciones bastante críticas económicamente. Y renunciar y desestabilizar también mi familia, ¿no? A nivel económico. Entonces, para mí eso ha sido un fracaso. Pero ese fracaso me ha permitido aprender muchas cosas y darme cuenta de dónde estoy. Cuando empezamos la pandemia, a mí se me cayeron mis 2 negocios de repente. O sea, hicieron... Y dije, ostras, y por no saber gestionar bien mi empresa, pues yo siempre lo decía, digo, podría estar nadando en dinero y me estoy ahogando muchas veces. Entonces, eso es, por ejemplo, un fracaso, pero no un fracaso, yo no lo considero el fracaso como una palabra negativa, todo lo contrario. Y luego me ha permitido también dedicarme a un negocio que no existía. Por ejemplo, yo llevo comunicación digital, un negocio que reciente, que me toca evangelizar a los clientes qué es la comunicación digital, por qué tienes que estar presente. Mucha gente me dice, ¿qué te pasas el día sentada en el ordenador? O sea, sentarte delante de un ordenador es trabajar. Yo me dedico muchas
No sé, entonces, claro, es educar a tus clientes, educar a la gente, educar cuál es mi negocio, cuál es mi profesión, en qué te puedo ayudar. Bueno, fracaso me refiero a aprendizajes, ¿vale? No como negativo. Esa connotación negativa que tenemos, que por ejemplo en Estados Unidos no existe. En Estados Unidos, cuando alguien dice, pues yo tengo un negocio fracasado, o sea, lo ven como una persona que sabe adaptarse a los cambios. Aquí es como Sí, fracasado un negocio, ya no vales para nada. En el segundo episodio, José Ramón Metzinger nos contó su secreto para llegar a la vejez con la suficiente salud como para disfrutarla. Lo del deporte es un punto interesante porque sí, es algo que yo sí que he entendido que es muy importante la salud, ¿vale? Este año también lo hemos visto todos y es más fácil hablar de ello, el concepto salud en general, pero para mí sí que era importante por eso, por el simple hecho de ver eso, cómo mis padres realmente tenían una cierta edad en la que estaban han estado demasiado cascados para la edad que tenían. Y eso, que ves, que empiezas a ver a otras personas en la misma edad que están a lo mejor mucho mejor. Y entonces dices, ostras, ¿vale la pena llegar a esa edad tan cascado o no? Y entonces, pues eso sí que entonces sí que he tomado más importancia, mucha más importancia de eso, de transmitir eso. Es decir, no es cuestión de llegar, sino de llegar bien y llegar muy bien, porque no es lo mismo, ¿vale? Que después, hacia el final, se vuelve a torcer, pues lo hemos estado viendo también con los bisabuelos, ¿no? Porque es algo que también mis críos es algo que yo no conocía así, de conocer tanto a mis bisabuelos. Y es algo que sí que he notado en mis hijos que han conocido a 4 de los 8 bisabuelos. No está mal. Y todavía tienen a una bisabuela. O sea, en los últimos años se ha reducido drásticamente el tema, pero como mínimo ellos tienen muchos recuerdos activos como mínimo lo de la parte alemana de sus bisabuelos, ¿no? Cosas con ellos, de haber hablado con ellos, de haber visto cosas con ellos. Y eso es algo que yo, por ejemplo, no conocía, de eso que dices, pues sí, exacto. O sea, se puede llegar tan lejos y eso sí que es algo que me gustaría enseñarles y transmitir. Marzo vino de la mano de Vanessa Fernández, una gran defensora de pasar tiempo en familia, en la que está incluida su inseparable Ulises. No, la verdad es que tampoco soy mucho de miedos, ¿eh? Te iba a decir... Quizás soy una inconsciente positiva. La kamikaze de la vida. No, bueno, es que... Hombre, a ver, los miedos es algo... O sea, es algo que llevamos dentro, ¿no? O sea, lo que te dirá, no tengo miedo a nada, pues entonces soy una loca. pues simplemente me lo tendría que mirar. Pero sí que creo que bueno, que tampoco los miedos tienen que bloquear, como digamos, lo que puedas hacer o no. O sea, miedos de que pase algo malo están continuamente a tu alrededor, con lo cual tampoco puedes vivir con ese miedo. Bueno, pues pasará lo que tenga que pasar. Tampoco puedes evitarlo. Mira, mi abuela decía mucho, no te preocupes por los problemas que no puedes solucionar. Yo era algo que decía, bueno, igual sí que los puedo solucionar. Me decía, no, hay problemas que no vas a poder solucionar. Y eso es algo que ahora cuando piensas dices, pues sí, es verdad, hay problemas que no tienen solución. Lo que hay que aprender es a torearlos o a vivir con ellos. Sí, bueno, entonces por eso quizás eso a veces los momentos esos que tenemos, bueno, no los aprovechamos y entonces cuando llega la parte de crisis... Entonces descubrimos ay, mira, si es que claro, hubiera entonces... Bueno, yo creo que incluso ahora es lo que decimos que harán. Ahora mismo en los momentos de crisis, pues eso, hay que sentirse en cierta manera afortunado. En abril, Matteo Martini, doctor en psicología y profesor investigador en la Imperial College de Londres, nos quitaba el miedo a acudir al psicólogo. Hay un libro que se llama The Happiness Trap. Vale. Y todavía tengo que leerlo, pero más o menos va del hecho de que los sentimientos negativos son normales, ¿no? Uh-huh. Y claro que podemos disfrutar, y tenemos que disfrutar de los momentos de aquí y ahora, ¿no? De vivir el momento. Uh-huh. Uh-huh.
Pero también es normal, no hay nada de excepcional en a veces estar deprimidos, estar tristes, ¿sabes? De incluir también las emociones negativas, Sí, porque, estoy de acuerdo. porque no es fácil nuestra condición, ¿no? Así que sí, no sé si alguien nos escuchará y está pensando de ir a un psicólogo, lo que le puedo decir, que no te quedes con el primero o la primera si sientes que no va. Y que no tiene nada de malo ir a un psicólogo. No, absolutamente. Absolutamente no tiene nada de malo. Mejor es un paso que te muestra que estás haciendo algo para ti mismo. Ujú. Así que es quererse, ¿no? Ir a psicólogo es quererse. Mayo nos sorprendió en la librería, buceando entre corales de saber y entretenimiento de la mano de Silvia Montesinos. Y en la gente joven se nota. Yo en la librería ahora veo grupos de 6, 7 chavalines de 18, 16, que no todos compran, pero a lo mejor vienen 6 o 7 y 2 o 3 compran. Y son gente que antes no leía, y el tener que pasar tiempo en casa y luego que esta gente haya sacado estos libros y tal, han conocido, es que yo creo que hay a veces que bajan 7 u 8 y de los 8 alucinan con la librería. Ostras, no sabía que esto era tan grande, no sabía que, porque a lo mejor no han ido nunca, ¿sabes? Y están como alucinando viendo la librería. Y eso da alegría también, ¿sabes? Y los ves que miran y se empapan de todo lo que hay y eso está bien. Eso sí que estamos notando un cambio para bien, ¿eh? Para bien. Sí, porque quién iba a decir, ¿no? Que cuando salió el libro digital y tal, que, ¿no? Que las librerías van a desaparecer, que nadie va a leer y tal. Y resulta que hasta los no sé ahora cómo se llama la generación de ahora, sí, X, Millennial, ya me he perdido. Sí, ya hay de todo, ya hay de todo. La Z, no sé por qué le traban. Yo tampoco lo sé. Que de lo digital vayan a buscar lo analógico, ¿no? Sí. Digamos, el libro de toda la vida. Me hace Sí. gracia. La verdad es que se ha notado, y además el otro día justo en la radio lo escuché desde la pandemia aquí. Había una estadística que eran que de 10 personas, 6 que antes no leían o prácticamente no leían, se habían volcado a la lectura. En junio descubrí muchas cosas sobre la vida política y aficiones manuales gracias a la tarraconense Laia Sabater. Y que puedo entender, aunque de cara afuera, a veces la comunicación política entre partidos así puede ser súper dura y que se están dando, ¿no?, puñaladas de un lado para otro y así, a nivel municipal, a nivel local, como estás en la trinchera, muy cerca de la gente, con sus problemas del día a día, bueno, se genera como una empatía, aunque la sensibilidad política de unos y de otros sea diferente. Es como que todo el mundo en realidad está trabajando para una ciudad mejor. Y esto es súper bonito de descubrir. Digamos que las diferencias son menores, ¿no? Son más matices. Al final Sí. Estás trabajando por el mismo objetivo, Uh-huh. que es mejorar tu ciudad. Sí. Y yo creo que esto, los profesionales de la política, en los que no me identifico, los que se eternizan en la institución y los que solo ven la política como un trabajo y no como un servicio, es lo que consiguen es distorsionar esto y, no sé, mancharlo, como como menospreciar el trabajo político que están haciendo muchas entidades y mucha gente en los barrios y en toda la ciudad y en todas las ciudades y en todas partes. Como si lo que sirviera o lo que es útil es la institución y lo que se hace como político profesional, y que ello es lo importante y aquello es lo que hace cambiar las cosas y tal. Cuando es que desde el barrio y desde tu pequeña entidad, pues influir en tu entorno y hacer una ciudad mejor, un mundo mejor, desde una acción súper pequeña y súper concreta. Con el verano calentando nuestros espíritus, nos fuimos hasta Alemania para conocer los intríngulis y los valores del ajedrez con mi tocayo Daniel Navarro. ¿Cuánto tiene de
cartesiano que decías tú de racional y cuánto de creativo? Me saltas de la lengua y voy a poderte hablar una hora. Pero voy a intentar resumir ahora. Clasifiquemos una partida en tres etapas, lo que es la apertura, que es un poquito la estructura que pones para la lucha, el medio juego, que es la lucha abierta, y el final, que son los 3 gatos que quedan al final y tienes que ir terminando la partida. Eso sí, si no ha acabado la partida antes, es una sorpresa de un jaque mate intermedio, ¿no? Pero digámoslo así, una partida que se pueda extender tiene esas tres secciones, digamos así. Entonces, en la partida, en la apertura y a un nivel ya medio, tiene mucho de, digámoslo así, sí que hay ideas, pero se extiende mucho el aprenderse las estructuras de memoria, ¿no? Entonces, bueno, es una etapa así un poco dura porque a poca gente le gusta aprenderse las cosas de memoria y el que no se las aprende pues puede caer fácilmente en trampitas, ¿no? El medio juego ya no es muy difícil ya haberse aprendido tanto de memoria. El medio juego exige de creatividad, de entender la posición. Y luego el final, aparte de creatividad, también de cálculo muy preciso, ¿no? Ahí necesitas un cálculo pues bastante profundo y preciso de las jugadas. Entonces, cada etapa en una partida pues tiene su diferente approach, ¿no? Estaba pensando en la serie esta de Netflix que está tan de moda, donde no se ve todo esto es más el drama y tal. La conoces, ¿no? La de Gambito de Dama. Gambito de Dama, sí. ¿La has visto? Sí, la he visto. Yo entiendo que está bastante basada en una historia real de un jugador americano, Bobby Fischer. Este era chico, bueno, el Gambito de Dama es chica, pero vamos, en tiempo... esta chica lucha contra los rusos, ¿no? Una trama rusa básicamente muy, muy en vida paralela con la de Bobby Fischer, ¿no? Muy interesante. Yo creo que ha hecho mucho por el ajedrez. En agosto, la profe no nos dio vacaciones. Con Andrea Lenda hablamos de neurociencias desde la tumbona. Echaba tanto de menos la ciencia que me encontré en el buzón hace poco un Nature Neuroscience a mi nombre. Y dije, ¿esta revista científica? ¿Esto qué es? Y entonces me llama mi marido y me dice, desde Londres, porque él sigue viviendo allí, ¿no te quejabas? Pues venga, todos los meses vas a tener revista científica para leer. Y yo me bajé a la piscina con una ilusión, mi hijo con sus cromos de Pokémon, y yo porque echa tanto de menos algo técnico, un poco de sustancia, que no significa que lo vaya a entender todo ni nada, pero ¡ay, qué gustazo! Y digo, ¡ay! Y mi cerebro estaba ahí emocionado, de ¡ay, de esto un poco! Así que aconsejo totalmente. Y el tema hobbies, que suele pasar que, no sé si lo ves, que muy poco hobbies, ¿no? Muy poco tiempo libre, muy tal. El tema hobbies es, voy a hacer algo que no sea productivo. Revolución. Voy a hacer algo porque me apetece. Por perder el tiempo. Porque el tiempo es mío y voy a hacer esto porque me da la gana. Y de repente tú eres un ser feliz porque has tenido tu ratito de recreo y de jugar. Pero claro que necesitas tu ratito de jugar. ¿Cómo? ¿En qué momento eres una máquina de producir? ¡Qué ridículo! Pues yo soy una máquina de producir. Bueno, yo no tengo un minuto que no sea productivo y lo del hobby me lo han tenido que meter casi obligado. Casi sin masticar. ¡Hobby! Y ha sido muy guay. O sea, todas mis decisiones han sido un poco maravilla. Ha habido alguien por detrás que me ha empujado, pero por mí mismo no lo haces, por ti piensas que es un lujo. Pues estás ahí como el hámster en la rueda que gira y no sabes ni lo que pasa a tu alrededor a veces. Ni lo que te está pasando a ti a veces. Total. Entonces es fundamental para ser un ser equilibrado. Descansar y tener hobbies y tener inquietudes, porque además luego tienes tiempo libre y no sabes qué hacer con él. ¿Qué hago? No sé.
¿Qué hacía cuando no tenía niños? Claro, dices tú, pero que me quejaba de que no tenía tiempo. Digo, Dios mío. La vuelta al cole vino de la mano de José Molina, quien nos trajo de vuelta a la tierra con su visión práctica de la vida. Y ahora que estamos hablando de cosas de cuando éramos jóvenes, ¿hay alguna cosa que hubieras hecho, o sea, mirando, o que no hubieras hecho, mirando para atrás? ¿De mi vida? Sí. Sí, claro, se lo hubiese cambiado todo, básicamente, ¿no? Pero eso lo piensas un momento y otro momento dices qué sentido tendría, ¿no? Porque, bueno, es un poco recurrente este tema, pero es que al final eres lo que eres por lo que has vivido. Por una parte, mejor malo conocido que bueno por conocer, y por otra, creo que es difícil, incluso volviendo al pasado, cambiar lo que ya has hecho, sobre todo en gente con mi carácter, que somos conservadores, ¿no? De alguna manera. Es decir, no soy alguien innovador y seguramente tendería a hacer lo mismo, aunque fuese de manera sin querer, ¿no? Sí que es verdad que hay épocas que sí que lo hubiese hecho con más fuerza, cuando el momento en que a lo mejor pensaba que no me iba bien, como decía, pues cuando al final de mis 20 años estaba un poco perdido sobre qué hacer en el futuro y tal, pero luego las cosas pues han ido surgiendo y se han encarrilado y ahora mismo no tengo motivo de queja alguno, francamente, ¿no? Creo que me va razonablemente bien. Y eso creo que llegar a ese punto pues también es un éxito, aunque no es que lo haya trabajado yo de alguna manera muy concreta, ¿no? Pero, hombre, sí, me hubiese gustado hacer otras cosas, porque al final yo, por ejemplo, pues me dedico un poco, soy de esta gente que sigue el camino, no sigue el cauce sin más. Dejas que las cosas fluyan y acabo donde acabo sin haberlo premeditado en exceso, ¿no? Simplemente tomas un poco de dirección en cada momento, pero no soy alguien que ha hecho grandes planes y ya he conseguido realizarlos, por así decirlo. O sea, no, pero al final ahora me va bien. O sea, tengo todo lo que necesito y más, así que ahora ya con mis 40 digo, ¿para qué vas a cambiar nada, no? Es decir, no tendría sentido, ¿no? En octubre, la maravillosa Gio inundó el podcast de una energía positiva contagiosa y además nos transmitió las enseñanzas de Marie Kondo. Bueno, mira, esto del armario cápsula es que a mí me encanta la moda, ¿no? Yo soy fashion víctima clara, o sea, a mí me encanta la moda. Sin embargo, en ese proceso mío ha habido una necesidad enorme de desapego. De desapego y mucho de desapego de las cosas materiales. Yo en algún momento de mi vida me di cuenta que el desorden físico que podía haber a mi alrededor me afectaba mucho en el desorden mental. Entonces, para las mujeres, el armario suele ser yo diría, un punto clave de orden o de desorden, ¿sí? Porque a nosotras, a la mayoría, no a todas, pero a la mayoría nos encanta tener muchos bolsos, muchos zapatos, muchos accesorios, muchos jeans, muchos vestidos, etcétera, ¿no? Entonces, en algún momento de mi vida, yo ya no podía con mi armario. O sea, yo ordenaba mi armario cada mes, cada 2 meses, y al mes ya estaba otra vez, eso era un desorden terrible. Y entonces dije, yo ya no quiero seguir más con esto. Hice una primera etapa de limpieza de armario. Yo creo que tú de pronto has escuchado Marie Kondo, la magia del orden de Marie Kondo. Lo he escuchado 5 veces en el último mes y antes no lo había oído nunca. O sea, es una señal. Es una señal. Si yo quiero saber más. Marie Kondo es una autora y su libro estrella fue La magia del orden. Yo la conocí en el 2015, imagínate, ya hace un poco, ¿no? Y ella es una japonesa que básicamente te propone un método para ordenar tu vida, para ordenar las cosas físicas. Y su método es muy simple, es entre menos tienes, pues menos desorden hay en tu vida. Y con esto ha hecho un bestseller. Bestseller. Pero el método funciona. Y como te decía, ordenar tu vida exterior hace que haya un orden interno. Noviembre fue un mes de cuento. Mariano Martínez nos inició en el fabuloso mundo de la narración oral y la vida de artista.
todas las historias las puedo resumir o trabajar como un cuento, desde el Quijote hasta el Lazarillo, todas, absolutamente todas. Este año he trabajado mucho el de Camerón, porque era muy interesante decirle a los chavales que en 1348 un escritor, Boccaccio, decidió confinar a 7 chicas jóvenes y 3 chicos jóvenes porque había una pandemia que venía de Asia y que falleció el 40% de la población de Europa. ¿Esto es verídico? Claro, eso es verídico, esa parte es verídica todo. Entonces los alumnos alucinaban, ¿no? Tenía a lo mejor 100 alumnos delante y les decía, a ver, levanta la mano tú. Ese es el único que ha muerto en la pandemia que tenemos hoy en día. Levantar la mano las 4 primeras filas de 10 alumnos. Todos vosotros muertos si hubierais vivido en 1348. Entonces, para los adolescentes el tema de la muerte es como algo muy lejano, muy, muy lejano. Y de repente contarles esa anécdota del Decamerón para luego hablarles de la picaresca de las historias, porque por supuesto 7 chicas jóvenes con 3 chicos jóvenes confinados en una casa de campo, las historias que se cuentan, las 101 historias del Decamerón, casi todas tienen picaresca o parte erótico-pornográfica festiva de la Edad Media. De hecho, fue un libro prohibido por la Iglesia y por los gobiernos durante muchos siglos. Y concluyendo el 2021, el pasado mes de diciembre, Rocío, del podcast La Canastilla de Mamá, compartía con nosotros su visión sobre la educación infantil. Entonces, gracias a que ahora mismo tengo una población que es mayoritariamente de otros países, tendrán otras carencias, pero sí que es cierto que aún el respeto a la autoridad existe. He estado en otros colegios donde ese respeto a la autoridad no estaba tan presente. Hablamos del respeto de los niños o de los padres también. Ambos. Es decir, si saben los niños que los padres no tienen un respeto a tu autoridad, se acaba la fiesta. El niño no va a tener ningún tipo de respeto hacia ti. Total, que al final eso se convierte en una espiral complicada. Bueno, pues por eso a lo mejor la relación entre padres y profesores debe ser siempre lo más cordial posible. ¿Que hay discrepancias? Fantástico. Fantástico, porque en esa discrepancia podemos encontrar un punto en común que gracias a la reflexión va a ayudar a que ese niño, a que esa niña mejore, siempre y cuando ambas partes estén abiertas a la mejora, porque nadie es perfecto. Puede que yo haya metido la pata en algo, bueno, vamos a hablarlo, y lo siento y a tirar, o a la inversa. Que hay que buscar lo mejor para ese niño. Y lo mejor para ese niño es que tanto escuela como familia vayan de la mano. Y hay que trabajar por eso. Muy, muy, muy de colaboración y de hacer red unos con otros. Y esa red hace que también luego haya un aprendizaje. Y eso, ayudarnos unos a otros. Al final yo creo que es el mayor aprendizaje que también podemos llevar como personas. Ayudarnos unos a otros, colaborar, red, tribu, hermandad. Un poco así lo veo. Y hasta aquí el repaso a lo que fue el 2021. El 2022 nos traerá más conversaciones inspiradoras que nos harán reflexionar y mirarnos en un espejo. Y no solo eso, sino que espero que aporten su granito de arena en la navegación de esta travesía sin GPS que es la vida. Nuestras citas serán como siempre el primer martes de cada mes. Y hasta entonces recuerda, cuando alguien te llame cuarentón, siempre podrás responder, mejor cuarentenario. Hasta luego.